Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 23. Justo afuera de las puertas de la justicia, el barco de los revolucionarios navegaba suave y rápidamente, impulsado por los vientos controlados del dragón. Incluso Ivankov y los demás prisioneros, que habían pasado más de una década confinados en Impel Down y no estaban acostumbrados al mar abierto, no sintieron ninguna incomodidad. Este avance constante confirmó que habían logrado escapar de la persecución inmediata de los marines. Ivankov, con su enorme figura despatarrada en la cubierta, jadeaba, mientras los demás fugitivos discutían con entusiasmo sus planes para el futuro. El almirante Kizaru, uno de los mejores luchadores de los marines, una potencia entre las más fuertes del mundo, acababa de superarlos. Aunque Dragón podría haber superado a Kizaru, este podría haber frenado fácilmente su ida enfrentándose a Dragón mientras Fujitora, Magellan y el formidable Diablo Ala Negra perseguían a los revolucionarios. Dos de los tres eran expertos en combate aéreo, dejando a Magellan como apoyo. Capturarlos habría sido sencillo, pero Kizaru decidió hacer la vista gorda, permitiéndoles escapar sin obstáculos. Dragón miró hacia el cuartel general de la Marine. Parece que incluso los marines están insatisfechos con el gobierno mundial. O quizás te dejaste llevar por nuestra antigua camaradería, reflexionó Dragón, aunque sabía que Kizaru, a pesar de su actitud relajada, no era de los que rehuían una pelea, sobre todo con una ventaja tan abrumadora. Parecía que muchos acogerían con agrado la oportunidad de derrocar al gobierno mundial. ¡Oh, qué reencuentro tan conmovedor!, exclamó Ivankov, agarrando un abrigo negro de plumas que tenía cerca y secándose las lágrimas con gesto dramático. Luego se sonó la nariz, dejando una mancha pegajosa. Graznido. Graznido. Karasu, el comandante del ejército del norte, quien también participó en la misión de rescate, soltó una serie de graznidos agitados tras presenciar la brusca apropiación de su nuevo abrigo. Sin embargo, olvidó activar su amplificador de voz mejorado con la fruta del diablo, por lo que sus protestas pasaron desapercibidas para el desprevenido Ivankov. Lo entiendo, Karasu. Estás encantado con nuestro reencuentro y la perspectiva de volver a trabajar juntos. Eres un verdadero camarada, declaró Ivankov, abrumado por la emoción. Karasu, poseedor de la fruta Ojin, una fruta del diablo de tipología que permite crear, controlar y transformarse en Ojin a voluntad, nunca se había sentido tan atónito. Su nuevo abrigo de plumas, meticulosamente elaborado, pero, al ser su querido camarada, a quien no había visto en más de una década, lo dejó pasar. Tranquilízate, Ivankov. Gracias por tu esfuerzo de estos años, dijo Dragón. No fue nada. No sufrí mucho. Fueron como unas largas vacaciones, respondió Ivankov, repentinamente avergonzado. Aunque sí había reunido información valiosa y reclutado a numerosos aliados en Impel Down. Habrá tiempo de sobra para recordar después. Sin embargo, parece que cierta rata se ha colado en nuestro barco. Acabemos con ella primero. Las lágrimas de Ivankov cesaron al sentir un cambio repentino en el comportamiento de Dragón. Los suaves vientos que habían impulsado su nave ahora se tornaban fuertes y penetrantes, con un escalofriante trasfondo de instinto asesino. Salgan. Mis vientos llegan a cada rincón del mar. Supe que estaban a bordo desde el momento en que pusieron un pie en este barco. Ni siquiera Ivankov, a pesar de sus años en Impel Down, podría poseer la cantidad de información a la que ustedes tienen acceso. Muéstrate, antiguo jefe de la guardia de Impel Down, Shiryu de la lluvia. Ha pasado mucho tiempo. El viento que giraba alrededor de Dragón se intensificó, convirtiéndose en cuchillas afiladas que cortaban hacia una pila de cajas donde alguien podría estar escondido. Las cajas se desintegraron en polvo, dispersadas por el viento. Un destello de luz verde interceptó las aspas de viento, partiéndolas en dos antes de que pudieran alcanzar su objetivo. La energía desviada impactó la superficie del océano, provocando olas gigantescas que se estrellaron contra el barco. Una figura emergió de las sombras, ataviada con una gorra de piloto y un abrigo de marine. En su mano sostenía a Ryu, el Meito. Había recuperado su espada durante el caos de la batalla entre el demonio del ala negra y Kaido, escapando de Impel Down en la confusión subsiguiente. Recuerdo que antes eras mucho más tranquilo. Me sorprende mucho encontrarte, el hombre que aspiraba a almirante de flota, al frente del ejército revolucionario, buscando derrocar el mismo sistema al que una vez serviste. Shiryu dio un paso adelante, con la mirada fija en la figura encapuchada de Dragón. Karasu e Ivankov se tensaron, sus expresiones se endurecieron. Ex jefe de la guardia, ¿cuál es su propósito aquí? ¿Por qué se ha infiltrado en nuestra nave?
Resonó la voz amplificada de Karasu desde su máscara con forma de pico, sin segundas intenciones. ¿Viste cómo Magellan se negó a dejarme masacrar a esos malditos prisioneros y me arrojó al nivel 6? No tuve más remedio que escapar contigo. No tengo intención de pasar el resto de mis días en ese oscuro abismo. Shiryu levantó las manos en señal de rendición. Me rompe el corazón, de verdad. Si no te importa, me gustaría unirme a tu causa. Ese gobierno mundial corrupto me parece absolutamente repulsivo. Siempre y cuando no interfieras con mi pasatiempo, añadió Shiryu con un brillo siniestro en la mirada. Ya fuera sirviendo como guardia marine en Impel Down o uniéndose a la tripulación de Barba Negra, su objetivo final era satisfacer su sed de sangre. Como marine, los piratas eran su objetivo. Como pirata, los marines se convertían en su presa. O tal vez, desde el momento en que abrazó la piratería, todos fuera de su tripulación eran presa fácil. No bromees. Eres el antiguo jefe de la guardia de Impel Down. ¿Quién sabe si esto es una trampa, una estratagema para aniquilar al ejército revolucionario? Rugió Ivankov. Varios prisioneros que habían estado bajo el cuidado de Shiryu expresaron su acuerdo, con evidente desconfianza. Dragón, no aceptes esto. La voz de Karasu era baja y urgente. El ejército revolucionario no podía permitirse correr semejante riesgo. Es difícil ser buena persona hoy en día. Yo era un guardia encubierto. ¿Y tú, dragón? ¿No eras un marine prometedor, candidato a almirante de flota? Llegaste a lo más alto, presenciaste los secretos más oscuros del gobierno mundial. ¿Cómo pudiste simplemente abandonar la gloria que estaba a tu alcance? Las palabras de Shiryu sembraron la duda entre los fugitivos, cuyas miradas se posaron en Dragón con recelo. Karasu e Ivankov los fulminaron con la mirada. Contrólense. No olviden que Dragón orquestó esta fuga. Pero es cierto que Kizaru nos dejó ir. Eso parece aún más sospechoso, argumentaron los prisioneros. Karasu e Ivankov, que conocían a Dragón desde hacía años, confiaban plenamente en él. Impresionante, ex jefe de la guardia. Con solo unas palabras, ya has sembrado la discordia entre nosotros. Te permitiré unirte. No restringiré sus actividades, siempre y cuando no dañen vidas inocentes. La voz de Dragón se mantuvo tranquila y firme en todo momento. Camaradas, aunque el corazón humano puede ser engañoso, el tiempo revelará la verdad. Las dudas son naturales, pero se disiparán ante la realidad. El apasionado discurso de Dragón calmó sus preocupaciones. Confiaba en Shiryu. Ambos habían sido entrenados por Sepir. Shiryu era un maestro espadachín y poseía un valioso conocimiento de los secretos del gobierno mundial. Dragón no tenía motivos para rechazar su oferta. En última instancia, confiaba en su capacidad para controlar a Shiryu. Como líder del ejército revolucionario, no dudaría en eliminar cualquier amenaza, incluso interna. Si Shiryu los traicionara, sería tratado con rapidez y decisión. Todos esos años, desperdiciados. Ivankov quiso llorar. Había pasado más de una década viviendo una vida de lujo y placer en Impel Down, pero Shiryu, con su recién descubierta libertad, probablemente poseía información mucho más valiosa. Una oleada de desesperación lo invadió, pero Karasu le ofreció palabras de aliento. No fue en vano. Trajiste a todos estos camaradas contigo. Sin esta oportunidad, no se habría unido a nosotros. Grand Line vigila el amanecer de este mundo. La Grand Line también conoce su final. Por tanto, nos guía en el camino que debemos recorrer. Por lo tanto, nos conduce al mundo correcto. Dolor y sufrimiento, lo abarca todo. Lo abarca todo. Grand Line vela por el amanecer de este mundo. El Grand Line también conoce su fin. Aunque desaparezca de este mundo, la omnisciente Gran Línea me guiará. No temeré, porque estás conmigo. No vacilaré, porque mis compañeros me esperan. Esta es la guía del mar. Esta es la canción de los héroes caídos de los marines. Mientras Dragón daba la bienvenida a Shiryu al ejército revolucionario y Karasu consolaba a Ivankov, una canción melancólica y heroica, un requiem por las almas caídas, resonaba en el aire. Se giraron hacia la fuente de la música. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Es, el exalmirante, instructor Sepir», exclamó Ivankov, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Qué hacía allí este exmarine gigante? ¿Había venido a causar problemas? Los revolucionarios se tensaron, buscando instintivamente sus armas. Mientras observaban, con una mezcla de aprensión y confusión en los ojos, Sepir, el exalmirante, estaba de pie en la proa de un barco de la marina, con 3 figuras detrás de él, 2 hombres y una mujer. Han pasado décadas, dragón. Creí que eran los marines, pero eres tú.
Sepir sonrió, con el pelo morado alborotado por el viento. Instructor Sepir. Dragón asintió a modo de saludo. Un silencio atónito se apoderó de ambas naves. Ain, Vince y los demás marines detrás de Sepir miraban conmocionados, con los ojos abiertos por la incredulidad. Dragón, el líder del ejército revolucionario, acababa de dirigirse a Sepir como su instructor. El revolucionario más enigmático y peligroso del mundo fue el estudiante de Sepir. ¿Aún me recuerdas, Dragón? Creí que me habías olvidado, aquel que ni siquiera pudo proteger a su propia familia, y mucho menos a sus alumnos. Nunca he olvidado tu entrenamiento, instructor Sepir. Dragón respondió con calma. Hacía más de 30 años, un desilusionado Sepir, tras retirarse del frente, había aceptado, a instancias de sus amigos Garp y Sengoku y a instancias del almirante de flota Kong, convertirse en instructor principal de la Academia de la Marina. Entre su primera clase de alumnos se encontraban Sakazuki, de 23 años, y Borsalino, de 26, futuros almirantes y figuras de un poder monstruoso. Y entre ellos era un tercer monstruo, Monkey D. Dragón, hijo del héroe de la Marina. Por razones desconocidas, Dragón había abandonado la Marina y formado el Ejército Revolucionario, una fuerza dedicada a derrocar al gobierno mundial. Sus acciones fueron consideradas traidoras y su influencia, una amenaza peligrosa. Debido a su linaje como hijo de un héroe, el gobierno mundial había ocultado toda información sobre el pasado de Dragón en la infantería de Marina. A estas alturas, pocos sabían que el enigmático líder revolucionario había sido marine. Incluso Dragón, el estoico y enigmático líder del ejército revolucionario, no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Su pasado había estado envuelto en misterio, desconocido incluso para sus camaradas más cercanos, Ivankov y Bartolomeu Kuma. Dentro de las filas del ejército revolucionario su líder, conocido por su planificación meticulosa, su firme resolución y sus elevados ideales, se había convertido en una figura casi mítica. Al disiparse el impacto inicial, los revolucionarios comenzaron a aceptar esta revelación. Le pido disculpas, instructor Sepir. No vi esperanza en los marines. Cuanto más ascendía, más corrupción presenciaba. Así que me fui, explicó Dragón. Tenías razón. Eres más fuerte que yo. Viviste la verdad en tan solo unos años, mientras yo desperdicié décadas en la infantería de Marina, cegado por mis propios ideales. Sepir negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en el rostro. Había perdido toda fe en la infantería de Marina tras la implementación del sistema de señores de la guerra. Legalizar la piratería era una abominación. Nunca olvidaría el dolor de perder a su familia y a sus estudiantes a manos de los piratas, los mismos piratas que el gobierno mundial había considerado reclutar como señores de la guerra. Por suerte, habían abandonado la idea porque la plantilla ya estaba completa. Formó sus propios neomarines, cazando piratas sin piedad. El pirata que le había arrebatado todo ya no representaba una amenaza. Había regresado, atraído por las noticias de las acciones de Ian y su eliminación de varios señores de la guerra, para observar la respuesta del gobierno mundial y los marines. No es demasiado tarde, instructor Sepir. Dragón habló con convicción. Sepir asintió, y un entendimiento silencioso surgió entre ellos. Su reencuentro se prolongó un rato, un intercambio silencioso entre maestro y alumno. Cuartel General de la Marina, Marineford. Dentro de la sala de reuniones se desarrollaba una acalorada discusión, dominada por los acontecimientos de los 2 últimos días. El enfrentamiento entre la mano derecha del legendario rey pirata, Silvers Rayleigh, y el vicealmirante Ian. La captura de los 7 señores de la Guerra del Mar, Don Quixote do Flamingo y León Dorado Shiki. Y la invasión de Kaido a Impel Down. El recién nombrado señor de la guerra, Iso, Fujitora, había colaborado en la captura de Shiki y la defensa de Impel Down, demostrando su fuerza de almirante y su inquebrantable fe en la justicia de la marina. Todo parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, estos acontecimientos trascendentales ocurrieron en tan solo 2 días. Inicialmente, habían desestimado las acciones de Kaido como otra de sus escapadas suicidas o quizás como un deseo de reencontrarse con viejos camaradas. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Doflamingo había estado involucrado en una alianza clandestina con el emperador, lo que llevó a su despido inmediato de los 7 señores de la guerra. Su título y privilegios fueron revocados. Fue nombrado para mantener el equilibrio entre los marines y los piratas, no para facilitar su crecimiento. Luego vino la ola de conmoción e incredulidad. Cualquiera de estos acontecimientos habría sido suficiente para causar un revuelo en todo el mundo, pero todos ellos ocurrieron en el mismo y breve lapso. Y en el centro de todo estaba el diablo de alas negras, Ian, el hombre que había orquestado estos acontecimientos.
Su ascenso al poder había sido meteórico, imparable, superando incluso a las legendarias figuras de la era anterior, Golde Roger y Garp el héroe. ¿Qué hay que ocultar? Anunciamos que Kaido invadió Impel Down, instigó un motín de prisioneros y ejecutamos a los responsables. Así de simple. El almirante Sakazuki, Akainu, con el rostro oscurecido por una nube de humo de cigarro que llenaba la mitad de la sala de reuniones, respondió a la pregunta de Sengoku. Muchos admiraban y temían su implacable justicia, su inquebrantable convicción de eliminar cualquier amenaza, incluso a costa de daños colaterales. Al fin y al cabo, incluso un solo criminal fugitivo podía perturbar la paz mundial. Revelar la verdad, aunque potencialmente dañino, también mostraría la fuerza de los marines y restablecería el orden en Impel Down. Como no podían ocultarlo, mejor aceptarlo. Se volvió increíblemente poderoso. Ni siquiera nosotros éramos tan fuertes en nuestra época dorada. Me pregunto qué pensará de él el gobierno mundial, comentó Kusan. Aunque Momousagi, Chatón y varios otros oficiales estaban ausentes, Marineford seguía repleto de vicealmirantes y contraalmirantes. Incluso Garp estaba presente. Borsalino, con el rostro desencajado en una sonrisa lasciva característica, se cortó las uñas con indiferencia, aparentemente despreocupado. Se giró hacia Momousagi, Gion. Gion-chan, ¿fuiste tú quien lo descubrió? ¿No sabes nada de sus antecedentes? No lo sé. Momousagi negó con la cabeza. Nadie se sorprendió. Desde que se unió a la infantería de marina, Ian había ignorado casi todas las órdenes. Vagaba libremente, cazando piratas, y ellos simplemente asumieron que estaba en misiones de represión prolongadas. Hasta el momento, sus acciones no se habían desviado de los objetivos generales de los marines. Pasemos de eso. Ese asunto está resuelto. Ahora, debemos discutir el puesto vacante de señor de la guerra y quién debería heredarlo. La voz profunda y autoritaria de Sengoku resonó por la sala. Golpeó con su bastón ceremonial el caracol transpondedor, que proyectaba imágenes en la pantalla. Aparecieron varios carteles de búsqueda de piratas prominentes del Nuevo Mundo, rostros familiares para todos los presentes. Animo a todos a que digan lo que piensan. Las figuras frente a Sengoku comenzaron a murmurar entre sí. Había vicealmirantes gigantescos e imponentes, y al frente estaban Sakazuki, Borsalino, Garp y Momousagi. El aire se llenó de humo de cigarro, creando una atmósfera nebulosa. Cualquiera podría haberlo confundido con una sesión de sauna para la élite de la marina. Gorgojo, he oído que es hijo de Barba Blanca. No sé si sea cierto, pero sin duda poseía la fuerza de Barba Blanca en su juventud. Por eso el gobierno mundial ha puesto una recompensa de 480 millones de bayas por su cabeza. Si los rumores son ciertos, probablemente sea aún mayor. Borsalino habló primero, con un dejo de admiración en la voz. Ja 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 ja. Puede que sea cierto. Bakin y Barba Blanca estuvieron en el mismo barco en su juventud. Incluso ahora, está rodeado de una tripulación de enfermeras rubias con medias de leopardo. La risa estridente de Garp llenó la sala. Silencio. La dura reprimenda de Sengoku silenció a Garp, quien lo fulminó con la mirada. ¿No deberíamos esperar a que Sepir y Ian regresen antes de hablar de esto? ¿Es tu decisión o la de los 5 ancianos? Dime, Sengoku. ¿Sabes lo que pasará si Weevil se convierte en señor de la guerra? Sea o no hijo de Barba Blanca, el título por sí solo ya tiene peso, al igual que la conexión de Buggy con Roger. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Insistió Garp, con la voz cada vez más alta. Un silencio tenso llenó la sala. Aunque muchos compartían el desprecio de Garp por el gobierno mundial, solían guardar sus opiniones en privado. Garp, sin embargo, nunca se guardó nada. Rugió su desaprobación, y su voz resonó por la sala de reuniones. Sengoku lo fulminó con la mirada. Entonces dime qué deberíamos hacer. Si Dragón no hubiera intervenido y liberado a la mayoría de los prisioneros de nivel 6, incluyendo al traicionero Shiryu, estaríamos en guerra contra los 4 emperadores y el ejército revolucionario. Ya veo. Así que no solo los 5 ancianos, sino también tú, están de acuerdo con esta decisión. Parece que Sepir se marcha. Has elegido a Ian, pero todo apunta a que es un hombre de principios inquebrantables. ¿Por qué, si no, eliminaría a Moria, Crocodile y Doflamingo sin dudarlo? Sengoku, estás siendo un ingenuo. Hacer tratos con piratas débiles y acusarlos de traición es solo una excusa. ¿Sabes por qué se fue Dragón? Estaba profundamente decepcionado de la Marina y del gobierno mundial. Antes te admiraba, y se esforzó por convertirse en almirante de flota. Garp argumentó. Las intenciones de los 5 ancianos eran claras.
Querían descartar a Sepir, un hombre que había entrenado a innumerables marines excepcionales, y crear otro puesto de señor de la guerra. Si Sepir no se marchaba, Weevil era un candidato idóneo. Ian, en cambio, no discriminaba basándose en la justicia percibida. Consideraba a todos los piratas enemigos, un activo valioso para el gobierno mundial. El gobierno mundial estaba jugando con fuego, empujándose hacia un conflicto que no podía ganar. Ian no perdonaría a ningún malhechor, pero no dañaría a ningún inocente, sin importar su afiliación. El gobierno mundial, en su vanidad, creía que entendía a Ian, pero estaban muy equivocados. Los dos viejos amigos se miraron fijamente, sin ceder. Nadie se atrevió a intervenir, temiendo convertirse en daños colaterales. Finalmente, fue Garp quien rompió el silencio. Independientemente de las razones, Dragón se había convertido en el líder del ejército revolucionario. Él, por otro lado, se había distanciado de los asuntos de la marina, dejando que Sengoku cargara solo con la carga. No consideré tus sentimientos, dijo Garp, con la voz cargada de arrepentimiento. Sengoku soportaba un peso mucho mayor que él. Si Dragón todavía fuera marine, la organización prosperaría. Él y Sengoku probablemente se habrían retirado, dedicados a sus excéntricas aficiones. Sepir Sensei ha regresado. Afuera del cuartel general de la marina, se desató una conmoción. Sepir, tras terminar su conversación con Dragón, había llegado. Su posición dentro de la infantería de marina era igual a la de Garp, Sengoku y Tsuru. Garp era el héroe que había acorralado a Gold Roger. Sengoku, el almirante de flota que trabajaba incansablemente para mantener el orden. Y Tsuru, un consejero sabio y respetado. Sepir era un instructor muy querido, habiendo entrenado a más de la mitad de la fuerza actual de la marina. Incluso quienes no habían sido sus alumnos directos se habían beneficiado de su guía. Entre sus alumnos más famosos se encontraban los actuales almirantes Smoker, Ina y muchos otros. Fue un hombre de influencia sin igual. Ain, Vince, Shuso, ha pasado un tiempo. Todos han trabajado duro. Los marines saludaron calurosamente al trío. Shuso, un brazo largo, era un maestro de los 6 poderes. Vince, vestido con un atuendo ninja, poseía la fruta Mosa Mosa, que le permitía controlar la vida vegetal. Ain, con su cabello azul suelto y sus ojos grandes y expresivos, era, junto a Tashigi, una de las estrellas en ascenso de los marines, su belleza cautivaba los corazones de muchos. ¿Dónde está Sengoku?, preguntó Sepir a un marine cercano. Su pesado brazo derecho mecánico, una trituradora de piedra marina creada por los científicos del laboratorio de Vegapunk, resonaba contra su costado. Había reemplazado el brazo que Edward Weevil había perdido. El marine respondió. Está en la sala de reuniones. Al principio, había querido evitar que Sepir lo interrumpiera, pero dado su estatus, nadie podía detenerlo. Se había ganado el derecho a participar en estas discusiones. Sepir se dirigió a la sala de reuniones, dejando a Ain, Vince y Shuso para que se pusieran al día con sus compañeros marines. Prácticamente derribó las puertas de la sala de reuniones. La sala estaba tenuemente iluminada para enfocar la atención, y nadie notó su llegada. Vio el cartel de búsqueda ampliado de Weevil proyectado en la pantalla. Era claramente el candidato ideal para el puesto vacante de señor de la guerra. Su rostro se contorsionó en una mueca. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol oscuras, eran ilegibles. Una mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Traición, desamor, decepción. Céfiro, exclamó Garp. Sepir, has vuelto. Debiste habernos avisado. Te habríamos dado una fiesta de bienvenida. Dijo Sengoku, sorprendido, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Momo Usagi y los demás oficiales estaban preocupados, temiendo un enfrentamiento entre su querido instructor y el almirante de flota. Sakazuki y Borsalino, sin embargo, mostraban expresiones divertidas. El evento principal había llegado. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Quizás Sengoku finalmente renunciaría a su puesto. Era demasiado débil, demasiado subordinado al gobierno mundial. Sengoku, dime, ¿tú y los 5 ancianos realmente pretenden nombrar a Weevil, el hombre que asesinó a mi esposa, mis hijos y mis estudiantes, como señor de la guerra del mar? La voz de Sepir era baja y peligrosa. Su brazo, el de su trituradora de piedra marina, golpeó la mesa ante la imagen proyectada. El sonido resonó por la sala, y los oficiales temblaron, con el corazón latiendo con fuerza. Sepir, sabes que Sengoku no estaría de acuerdo con esto. Fue decisión de los 5 ancianos, Sengoku está en una situación difícil. Garp intervino rápidamente, el único con el valor suficiente para hablar. Hizo un gesto frenético hacia Sengoku, instándolo a reconsiderarlo.
Sengoku, sin embargo, simplemente asintió. Aunque no estoy de acuerdo, esta decisión beneficia a los marines. Por el bien común, debemos hacer sacrificios. Lo siento, Sepid. Los vicealmirantes y contraalmirantes presentes se prepararon para la inevitable explosión. Conocían el trágico pasado de Sepid. Si Shiki era la figura más trágica entre los piratas, Sepid ostentaba ese título dentro de la infantería de marina. Conocido por su misericordia y su negativa a matar, había perdido a su familia y a sus estudiantes a manos de un pirata que más tarde fue designado señor de la Guerra del Mar, a quien se le concedió el derecho a saquear y pillaje. Había dejado la marina, pero continuó cazando piratas, solo para ser traicionado por sus propios estudiantes, atraído a una trampa y dado por muerto. Ya no importa. No es la primera vez que el gobierno mundial me ha hecho daño. Cuando se estableció el sistema de los señores de la guerra, la mayoría nos opusimos, pero lo implementaron de todos modos. Ahora, están reclutando a un pirata que masacró marines. Este mundo no es más que un juego para ellos. La voz de Sepir era serena, pero sus palabras destilaban amargura y desilusión. Como le había dicho a Dragón, se dio cuenta demasiado tarde de que había desperdiciado su vida sirviendo a los marines. De una cosa puedes estar seguro. No me convertiré en pirata, además, acabo de conocer a Dragón. Es un hombre ambicioso, justo y excepcional, siéntete orgulloso de él, Garp. Ya no tengo que soportar esta absurda carga de la justicia, declaró Sepid. Si el establecimiento del sistema de los señores de la guerra y la deserción de Dragón habían sembrado la duda, el reclutamiento del hombre que asesinó a su familia y estudiantes, todo en nombre de la justicia, había destrozado su fe por completo. Dragón, marcado como criminal, luchaba por la justicia verdadera, una justicia en la que valía la pena creer. Ring justo cuando Sepir abrió la puerta, listo para salir de la sala de reuniones, y tal vez incluso del cuartel general de la Marina, sonó el caracol transpondedor, conectándose a la línea pública de la sala de reuniones. Hola, ¿quién es? Hable rápido, estoy en una reunión, le espetó Sengoku, todavía furioso, a quien llamaba, solo para recibir una voz tranquila e indiferente. Soy Lian. Parece que llegas justo a tiempo a tu reunión. Lian. ¿Tienes idea del desastre que has armado? Un veterano distinguido está a punto de dejar la marina por tu culpa. La ira de Sengoku se apaciguó un poco, pero su voz aún estaba cargada de irritación. ¿Instructor Sepir? Preguntó Lian. Aunque Sepir era un instructor muy respetado, nunca se habían conocido. Y con su actual fuerza a nivel Yonko, dudaba que alguien pudiera ser su maestro. Aún así, se dirigió a él con respeto. La voz de Ian resonó por la sala de conferencias, silenciando a los marines reunidos. Con el instigador y el tema de la discusión presentes, la situación en torno al puesto vacante de señor de la guerra y su controvertido rival había dado un giro interesante. Déjese de tonterías, almirante de flota Sengoku. Usted sabe tan bien como yo lo deshonesto que puede ser el gobierno mundial. Los prisioneros de Impel Down merecen su castigo, pero no son ratas de laboratorio para los experimentos retorcidos del gobierno mundial. Son los verdaderos responsables de este desastre. La voz de Ian, transmitida a través del caracol transpondedor, endureció los rostros de los presentes. Niño insolente. ¿Te das cuenta de lo que dices? Rugió Sengoku, mientras Garp luchaba por contener la risa. Sepir, Akainu, Kizaru y los demás intercambiaron miradas cómplices. El verdadero poder permitía hablar con libertad, sin importar las consecuencias. En este mundo, la fuerza era la verdad última. No me hagas reír. Sigo siendo marine, así que te llamaré almirante de flota. Eres un buen hombre, Sengoku, pero eres demasiado blando. Mira lo que el gobierno mundial le ha hecho al mundo. ¿Cuántos nobles explotan y oprimen a la gente común mientras los piratas cargan con la culpa? Tú lo sabes mejor que nadie. Ahora, el incidente del West Blue, estos sucesos demuestran que no son más que unos idiotas sedientos de poder. Bastardo. ¿Dónde estás? Vuelve y explícate. Bramó Sengoku, con el rostro rojo de ira. La nueva generación se estaba volviendo cada vez más descarada, su fuerza alimentaba su vanidad. Med y Geoise, respondió Ian con calma. Un silencio atónito invadió la sala de conferencias. Un solo pensamiento resonó en la mente de todos los presentes. ¿De verdad había asaltado el santuario de los dragones celestiales en un ataque de ira? No te preocupes. Solo estoy de paso, camino al nuevo mundo, derrocar al gobierno mundial es un poco prematuro. Aún no soy lo suficientemente fuerte. Sengoku respiró aliviado. Al menos el joven vicealmirante no estaba completamente cegado por su propio poder.
Conocía sus límites, sabía cuándo esperar. Sin embargo, las siguientes palabras de Ian lo enfurecieron. Almirante de flota Sengoku, tengo una pregunta para usted. ¿Quiénes son los piratas más fuertes del mundo? ¿Y cuál fue el propósito original de fundar los 7 señores de la Guerra del Mar? Los piratas más fuertes. Sengoku estaba desconcertado. ¿Por qué Ian haría una pregunta tan básica, algo que todos los marines saben? Aún así, respondió. Los piratas más poderosos son los 4 emperadores, gobernantes del Nuevo Mundo. Son Barba Blanca, Kaido de las Bestias, Big Mom y Shanks. Sus tripulaciones controlan la segunda mitad de Grand Line, creando un vacío de poder que dificulta las operaciones de los marines. Aún no hemos encontrado la manera de romper su control sobre el Nuevo Mundo. Los 7 señores de la Guerra del Mar son 7 poderosos piratas a quienes se les otorga inmunidad legal para saquear a cambio de ayudar a la infantería de marina a mantener el equilibrio contra los 4 emperadores. Como saben, la infantería de marina solo puede controlar a 2 emperadores a la vez. Los señores de la guerra actúan como un elemento disuasorio, un amortiguador necesario. Por eso los necesitamos. Sengoku explicó, recitando información conocida por todos los marines. Mientras hablaba, un pensamiento escalofriante comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que no se había atrevido a considerar. Una mirada de incredulidad se dibujó en su rostro. Los demás marines, inicialmente confundidos por las preguntas de Ian, ahora reflejaban el creciente horror de Sengoku. Incluso Garp y Sepir observaban al caracol transpondedor en un silencio atónito. Podría ser. Bien. Entonces zarparé y visitaré a esos supuestos emperadores. Eso debería ahorrarles a los marines la molestia de buscar nuevos candidatos a señor de la guerra. La voz de Ian era despreocupada, como si hablara de una visita al mercado. Esas palabras, aparentemente inofensivas, impactaron a los marines reunidos como un rayo. Les zumbaban los oídos y les costaba comprender lo que acababan de oír. Intercambiaron miradas de desconcierto, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Visitar a los emperadores? Incluso los almirantes Akainu, Kizaru y Aokiji, junto con Sengoku, Garp y Sepir, quedaron atónitos. Aunque se encontraban entre los individuos más fuertes del mundo, desafiar a un Yonko no era una decisión fácil. Requería una planificación cuidadosa, maniobras estratégicas y una buena dosis de precaución. En la historia original, los marines habían movilizado a todas sus fuerzas, incluyendo a los señores de la guerra, para enfrentarse a Barba Blanca. Esto demostraba la inmensa amenaza que representaban los 4 emperadores. Sin embargo, Ian hablaba de visitarlos como si fuera una salida casual. ¿Entendía realmente lo que sugería? Kizaru, con su habitual actitud relajada desvanecida, parpadeó asombrado. Está bromeando, ¿verdad? ¿Visitar a los emperadores? ¡Qué miedo! Es un poco menos intimidante que derrocar al gobierno mundial, pero aún así, no puede hablar en serio. Incluso la indiferencia característica de Kizaru se había evaporado, reemplazada por una auténtica sorpresa. Oye, Ian. Estás loco. Puede que hayas repelido a Kaido, pero fue pura casualidad. Se enfrentaba a 4 oponentes de nivel almirante. Tú, Borsalino, y Soy Magellan. Tuvo que retirarse. Vuelve aquí, idiota. Garp le arrebató el caracol transpondedor con la voz resonando de preocupación. Respiró hondo y su expresión se endureció. ¿Visitar a los emperadores? ¿En qué estaba pensando? Y por lo que parece, no planeaba atacar solo a uno, sino a los 4 gobernantes del Nuevo Mundo. Ni siquiera un almirante haría una afirmación tan imprudente. Aventurarse solo en el territorio de un Yonko era un suicidio. Toda la fuerza de la marina evitó activamente el conflicto con los emperadores. Incluso cuando los enfrentamientos eran inevitables, rara vez lograban nada significativo. Enfrentarse a un Yonko requería la fuerza combinada de al menos 2 almirantes, lo que dejaba a Marineford vulnerable. Si un loco como Kaido decidía atacar de nuevo, sería un desastre. Sin embargo, Ian planeaba enfrentarlo solo. O tenía una confianza suprema en sus habilidades o estaba completamente loco. El silencio descendió una vez más sobre la sala de conferencias. Un Yonko no era solo un individuo poderoso, sino el líder de una vasta y formidable organización. Desafiar a toda una tripulación él solo era absurdo. Si bien Ian había demostrado una fuerza increíble, incluso si podía igualar a un Yonko, ¿qué pasaba con sus comandantes y subordinados? Mi justicia consiste en proteger al inocente y castigar al malvado, sin importar su afiliación.
Si tengo que abandonar un principio tan simple, por la presente renuncio a la infantería de marina y reclamo oficialmente el título de señor de la guerra del mar. El instructor Sepir dedicó su vida a la infantería de marina. Puedes soportar verlo abandonado y olvidado. Las acciones de Ian habían acelerado el proceso. Despreciaba la hipocresía y la injusticia, y no se quedaría de brazos cruzados mientras se agraviaba a hombres buenos. El vicealmirante Ian es fuerte, pero esto es exceso de confianza, ¿no? Murmuró un vicealmirante de la Marina, con la voz impregnada de incredulidad. Había estado entre aquellos que dudaban de las habilidades de Ian, pero su historial hablaba por sí solo. Sengoku-san, ¿deberíamos detenerlo? Preguntó Kizaru, con su habitual tono juguetón reemplazado por una genuina preocupación. No hay muchos que puedan igualar su fuerza. Pero si se enfrenta a un 4 emperadores, gane o pierda, el mundo se sumirá en el caos. Podría ser un desastre. El ambiente en la habitación era tenso. El rostro de Sengoku estaba sombrío, absorto en sus pensamientos. De repente, Garp se echó a reír, y su voz resonante resonó por toda la sala. Ja ja ja. Ese Ian tiene agallas. Me cae bien. A pesar de su tono jovial, su risa tenía un dejo de preocupación. Negó con la cabeza y se volvió hacia Sepir. Los veteranos aún estamos vivos. No es el turno de los recién llegados de entrar en batalla. Sepir, vamos a alcanzarte por el camino. Acabo de regresar y ahora me voy de nuevo. Sepir asintió y siguió a Garp fuera de la habitación. Sorprendentemente, Sengoku no los reprendió. Permaneció allí de pie, con el rostro sombrío. Tras un largo silencio, respiró hondo y se dirigió a los marines restantes. Retírese. Con esos 2 viejos vigilándolo, estará bien, incluso si pierde. Avise a los marines del Nuevo Mundo para que preparen una operación de rescate. Él también albergaba una pizca de esperanza. Con la fuerza combinada de Garp, Ian y Sepir, quizá podrían derrotar a una banda de Yonko. Las probabilidades eran escasas, pero no imposibles. La fuerza de un Yonko residía no solo en su propio poder, sino también en la inmensidad de su tripulación y la fuerza de sus comandantes. Dejó otra orden sin pronunciar. Prepárense para eliminar a una tripulación de Yonko. Los marines estaban dispersos, sus fuerzas desplegadas por los 4 azules. No podían permitirse otro conflicto a gran escala. Sengoku regresó a su oficina y recogió el caracol transpondedor de su escritorio. Marcó el número de los 5 ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Soy el almirante de flota Sengoku. Tengo un problema que informar, explicó rápidamente la situación. Los acontecimientos se le habían escapado de las manos. Cualquier asunto relacionado con un Yonko estaba fuera de su control. En la historia original, el ataque de los marines a Barba Blanca había sido aprobado por el gobierno mundial. Los señores de la guerra también habían participado en la guerra de Marineford. Los marines no tenían autoridad para comandar a los señores de la guerra. Solo el gobierno mundial podía hacerlo. El silencio se hizo pesado al otro lado de la línea. Tras una larga pausa, una voz ronca habló. Observa y espera. Gobierno mundial. La oficina de los 5 ancianos. Un espacioso salón, más que una oficina, estaba amueblado con elegantes sofás. Los 5 ancianos, algunos sentados, otros de pie, conversaban. Que desafía a los emperadores. Gane o pierda, nos beneficia. Si logra derrotar a un Yonko, incluso a costa de su propia vida, sería el resultado ideal. Incluso si solo logra debilitar gravemente a una tripulación de Yonko, sería una ventaja significativa. Nos preguntábamos cómo lidiar con él, y ahora nos ha presentado una solución. En efecto. Presumido juvenil, esta es nuestra oportunidad de eliminar a un Yonko. Los 5 ancianos discutían entre sí, con expresiones mucho menos preocupadas que las de Sengoku. Parecían casi relajados. A sus ojos, aunque Ian era poderoso, quizás incluso más fuerte que Akainu, aún se enfrentaba a toda una tropa de Yonko. Incluso Kizaru, con su fruta del diablo de tipología, tendría dificultades para escapar ileso. Una tripulación de Yonko no se limitaba solo a la fuerza del emperador. Sus comandantes también poseían habilidades formidables y a menudo impredecibles. Desafiar a una tripulación de Yonko en solitario era prácticamente una misión suicida. La noticia de que un vicealmirante de la Marina planeaba visitar a los 4 emperadores se extendió como la pólvora por Grand Line. Ni siquiera Sengoku pudo contenerla. El cuartel general de la Marina no solo albergaba a innumerables marines, sino también a sus familias. Probablemente había espías e informantes de diversas facciones, incluido el ejército revolucionario, acechando entre sus muros.
Al difundirse la noticia, el mundo entero estalló en un frenesí de especulaciones. Risas burlonas e incredulidad resonaron por todo Grand Line, especialmente en el Nuevo Mundo. Muchos lo consideraron una broma, una fanfarronería absurda. Sin embargo, considerando el historial de Ian, sus victorias contra los señores de la guerra y su rechazo a Kaido, quizá no fuera tan descabellado después de todo. Tashigi estaba junto a Ian, con expresión resuelta. Había decidido seguirlo, dispuesta a obedecer todas sus órdenes. Ian le sonrió. ¿Te gustaría acompañarme en esta misión suicida? ¿Eh? Tashigi parpadeó, sorprendida por su tono juguetón. Sin embargo, sus palabras calmaron su ansiedad. Se irguió y respondió con expresión seria. Ninguna, señor. Usted es mi oficial superior y seguiré sus órdenes, sean cuales sean. Sé honesto. El rostro de Ian se endureció. Sus rasgos demoníacos lo intimidaban. Bueno, tengo el presentimiento de que no moriré si te sigo. Tashigi tosió, con una sonrisa genuina dibujada en sus labios. Ya veo, Ian volvió la mirada hacia el vasto océano, con una expresión indescifrable en sus ojos. Tras un momento de silencio, se volvió hacia Tashigi. ¿Qué emperador está más cerca? Big Mom. Está en Whole Cake Island, en el Nuevo Mundo, respondió Tashigi. Los marines poseían información detallada sobre los territorios controlados por los 4 emperadores. En la historia original, tras la salida de los sombrero de paja de la isla Gyojin, se encontraron con Doflamingo, luego con Big Mom y finalmente con Kaido. Al principio, había asumido que se trataba simplemente de una cuestión de conveniencia argumental, relacionada con las respectivas historias de Momonosuke y Sanji. Pero ahora, parecía que su viaje tenía un componente estratégico. Entonces, empecemos por ahí. Ian asintió, con la mirada puesta en la Yonkou que había dado origen a toda una tripulación pirata gracias a su singular dinámica familiar. Incluso si su fuerza actual superaba ligeramente la de un Yonkou, enfrentarse a una tripulación entera sería un desafío. Sin las frutas Smile, no podía ir a Dressrosa a verificar su teoría. Tendría que probar su hipótesis con Big Mom, la más débil de los 4 emperadores, cuyos poderes también estaban relacionados con las almas. Esperaba que fuera útil. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Skypiea y la isla Gyojin tenían un aire onírico, mientras que Dressrosa y Totoland parecían cuentos de hadas, con juguetes parlantes y comida sensible. Ahora, con la familia Doflamingo capturada y la fábrica Smile confiscada por el rey, las frutas del diablo artificiales ya no eran una preocupación. Los juguetes y los habitantes de Dressrosa habían vuelto a la normalidad, así que no había necesidad de visitarlos. Así que puso la mira en Totoland de Big Mom. Vamos. Ya no tenemos que soportar el peso de la supuesta justicia. Y este abrigo de vicealmirante ha cumplido su propósito, declaró Ian, quitándose el abrigo de marine mientras caminaba por el pasillo desde Mary Geoise. La prenda se disolvió en partículas espirituales, absorbidas por su cuerpo, simbolizando el completo abandono de su identidad marina. Ahora era oficialmente uno de los 7 señores de la guerra del mar, su nombre clave. Diablo de alas negras. Aunque simplemente estaba de paso, podía sentir claramente una concentración de almas en algún lugar dentro de Mary Geoise. Un lugar donde se mantenía a los esclavos y se los maltrataba para su diversión. Era el verdadero infierno de este mundo. Eventualmente visitaría ese lugar, y cuando lo hiciera, esos parásitos serían erradicados. También se preguntaba cuál sería su recompensa si la tuviera. No era imposible. Tanto él como Fujitora no tenían ninguna recompensa, pues sus acciones se habían centrado principalmente en eliminar piratas, sin otros delitos graves a sus espaldas. Pero en el futuro, sin duda desafiaría al gobierno mundial, y su recompensa probablemente superaría incluso los 4.000 millones de Dragón, Kaido y Big Mom, superando incluso los 5.000 millones de Barba Blanca y Roger. Por consejo de Ian, Fujitora se quedó en Impel Down para ayudar a Magellan a reconstruir la prisión submarina. Su Sushi Nomi resultaría invaluable en las labores de reconstrucción. En su tiempo libre, Fujitora podría visitar a Rayleigh en el archipiélago Sabaody o incluso charlar con Sengoku en el cuartel general de la Marina, ya que su presencia en Impel Down no obstaculizaría su movilidad. En cuanto a los oficiales de la familia Doflamingo, cada uno con formidables habilidades de frutas del diablo, Ian se había apropiado de sus poderes. La fruta Easy de Pika, la fruta Tonton de Machbise, la fruta Pamu Pamu de Gladius. En cierto modo, la habilidad de Gladius era incluso más potente que la fruta Kilo de Gem. Y así los había absorbido sin dudarlo.
La fruta Tonton, combinada con la fruta Kilo Kilo, intensificó la manipulación del peso a niveles aterradores. La Pamu Pamu no Mi, fusionada con la Bomu Bomu no Mi, mejoró el poder explosivo. La Isi Isi no Mi y la Suna Suna no Mi se habían transformado en una nueva habilidad, permitiéndole manipular tanto arena como rocas. La fruta Yuki Yuki de Monet, la fruta Nieve Nieve. Se consideraba una versión más débil de la fruta Ie Ie de Kusan, capaz únicamente de producir nieve. Sin embargo, creía que con un mayor desarrollo, especialmente a temperaturas suficientemente bajas, su potencia podría rivalizar incluso con la de Kusan. La expresión de Tashigi se endureció ligeramente mientras se dirigía cautelosamente a Ian, aún adaptándose a su nuevo estatus. Vicealmirante, o sea, Ian, ¿de verdad vas a derrocar al gobierno mundial? ¿Qué opinas? Ian se giró para mirarla, con una leve sonrisa en los labios. ¿O crees que esos parásitos deberían seguir controlando este mundo caótico? Su dominio solo trae sufrimiento e injusticia. El rostro de Tashigi se sonrojó levemente al bajar la mirada. Claro que no, Capitán Ian. Tashigi parpadeó. Un destello de vacilación cruzó su rostro antes de convertirse en una férrea determinación. Había tomado su decisión y lo seguiría, sin importar las consecuencias, incluso si eso significaba la muerte. Además, con la fuerza de Ian y su naturaleza enigmática, incluso si no pudiera derrotar a una tripulación Yonko, ciertamente podría escapar ileso. Sengoku debe estar arrepintiéndose de no haberme enviado al campamento de entrenamiento para novatos para un adoctrinamiento sobre justicia cuando me uní. Ian rió entre dientes, burlándose de la adhesión de Sengoku a la ideología marine. Si lo hubieran enviado al campo de entrenamiento, incluso podría haber lavado el cerebro a los reclutas para que desertaran, declarando: al diablo con su justicia absurda e hipócrita. Que alguien más lleve esa carga. El Nuevo Mundo, la segunda mitad del Grand Line. Este era el territorio de Big Mom, con la isla Whole Cake en el centro, rodeada de 35 islas, cada una gobernada por un ministro. El sueño de Big Mom, o mejor dicho, la ambición de Charlotte Linlin, era crear una utopía donde todas las razas pudieran coexistir pacíficamente. Totoland ostentaba la mayor diversidad de cualquier nación del mundo. Humanos, hombres bio, tritones, bisones, cuellos de serpiente, brazos largos, piernas largas, enanos e incluso la tribu de los tres ojos bajo la atenta mirada de Big Mom. Totoland había disfrutado de una era de paz sin precedentes. Sus ciudadanos, mientras pagaban su tributo de longevidad, vivían sin temor a la guerra ni al conflicto. Sin embargo, esta paz, que había perdurado durante décadas, estaba a punto de ser quebrantada. En Whole Cake Island, Charlotte Linlin, uno de los 4 emperadores, la única mujer entre ellos, estaba sentada disfrutando de un dulce regalo. Mamá. Mamá. Algo ha pasado. Una extraña criatura parecida a una muñeca saltó hacia ella, con una voz llena de urgencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Big Mom parecía estar de buen humor, aunque su apariencia, incluso sonriendo, resultaba inquietante. El soldado de ajedrez entregó su informe. Big Mom entrecerró los ojos y estalló en carcajadas, con la voz impregnada de desdén. ¿Visitar a un 4 emperadores? Se cree alguien especial. Un mocoso que empató contra Miauk, derrotó a un par de fracasados y ahuyentó a Kaido con la ayuda de unos cuantos almirantes. Se cree a mi altura. A pesar de sus palabras, su tono carecía de ira genuina, reemplazada por desprecio y diversión. Los marines se están volviendo realmente patéticos. Se había ganado su título a base de incontables batallas, sangre derramada y sacrificios. Los marines le importaban poco. En su territorio, en la isla Whole Cake, no temía a nadie. Como Yonko, su único objetivo era derrotar a los demás emperadores, llegar a Lautale y reclamar el título de rey pirata. Una vez había considerado reclutar a Ian, incluso ofreciéndole la mano de una de sus hijas. Pero esos pensamientos ya habían desaparecido. Había elegido convertirse en marine para oponerse a ella. Pero mamá, ya está en el Nuevo Mundo. Parece que su objetivo somos nosotros, balbuceó el soldado de ajedrez, y su voz se cortó al ser agarrado y arrojado a un lado. Basta de parloteo. Quien silenció al soldado fue Charlotte Cracker, el 10º hijo de Big Mom y uno de los comandantes dulces, cuya recompensa ascendía a la asombrosa cifra de 860 millones de bayas. Cracker, tras descartar el soldado de ajedrez, se volvió hacia Big Mom con una sonrisa. Mamá, déjamelo a mí. Puede que los rumores sean exagerados. Tú disfruta de tu postre. Big Mom se recostó en su silla, sin dejar de comer su dulce.
Le dio a Cracker una respuesta evasiva antes de añadir: llévate a Smoothie. G. Lidiar con un chico que se ha vuelto un poco arrogante no requiere dos comandantes dulces. Además, sigue siendo un marine. Con echarlo debería bastar. Ja. Exactamente. Que quede claro que nunca más se atreva a desafiarme. El rostro de Big Mom se retorció en una sonrisa feroz. Déjamelo a mí, mamá. Cracker se colgó la espada al hombro, con una sonrisa confiada en su rostro mientras se daba la vuelta y se alejaba. Un almirante no podía derrotar a un Yonkou, pero podía escapar. Sin embargo, dos almirantes podían lograr la victoria. Lo mismo ocurría con los comandantes Yonkou y los All Stars. Era difícil decir quién era más fuerte. Un comandante, una calamidad, un comandante dulce o un señor de la guerra. Precisamente por eso, para mantener el equilibrio frente a los 4 emperadores, el gobierno mundial necesitaba a los 7 señores de la guerra del mar. Juntos, representaban una fuerza comparable a la de una sola tripulación de Yonko, lo que permitía a los marines enfrentarse a 2 emperadores simultáneamente. Sin embargo, enfrentarse a 3 resultaría en una derrota segura. Al menos los informes de las victorias de Ian contra los señores de la guerra eran creíbles. Y dentro del territorio de Big Mom, con acceso a sus poderosos colegas, podría tener alguna posibilidad. El Nuevo Mundo, fuera del territorio de Big Mom, Totoland. Capitán Ian, nos acercamos al territorio de Big Mom. ¿De verdad vamos a entrar? Tashigi, al mando de un pequeño velero sin distintivos que habían requisado a unos piratas, sintió una gota de sudor correr por su frente mientras se dirigía a Ian, quien estaba de pie en la proa, con su abrigo blanco ondeando al viento. Se veía increíblemente guapo. Se sintió un poco mareada. A toda velocidad, respondió Ian con calma, con la mirada fija en el horizonte y una leve sonrisa en los labios. Hemos llegado hasta aquí. Sería de mala educación no presentar nuestros respetos. A pesar de su aprensión por entrar en el territorio de un Yonko, confiaba plenamente en Ian. Habían tomado una decisión y no había vuelta atrás. Con una respiración profunda, dirigió el barco hacia Totoland. Antes incluso de llegar a la primera isla, un gran barco con la insignia de los piratas de Big Mom apareció en el horizonte. Era una embarcación enorme, comparable en tamaño a un buque de guerra de la marina, aunque su diseño era peculiar, parecido a un pastel gigante. La expresión de Tashigi se endureció al ver el barco acercándose. Sabían que veníamos. Estaban preparados. Ni siquiera hemos puesto un pie en la primera isla, y ya han enviado una fuerza de interceptación. Eso es, los ojos de Ian se abrieron de par en par al reconocer la figura que estaba de pie en la cubierta del barco que se acercaba. Un hombre alto e imponente con un casco estilo Mohawk, un largo bigote negro y una espada en la mano. La figura era inconfundible. Tras haber atacado a los piratas de Big Mom, Ian se había familiarizado con sus miembros clave. Tashigi también reconoció la figura, con la respiración entrecortada. Charlotte Cracker, el 10º hijo de Big Mom, uno de los comandantes dulces. Su recompensa es de 860 millones de bayas. ¿Cómo nos topamos con alguien como él tan pronto? Los piratas con recompensas superiores a 100 millones ya eran oponentes formidables, y normalmente era necesario contar con oficiales de la marina con rango de capitán o superior para aprehenderlos. Los piratas con recompensas superiores a 300 millones eran raros en la primera mitad de Grand Line, e incluso los vicealmirantes tenían problemas contra ellos. En cuanto a los piratas con recompensas superiores a los 500 millones, ni hablar de los 800 millones, eran figuras legendarias, cuyos nombres inspiraban miedo y admiración. La recompensa de Cracker por sí sola era suficiente para helar la sangre. Interesante. ¿Solo 2? La imponente figura en la cubierta del barco pirata soltó una risa burlona, con la voz cargada de vanidad. ¿Tanto miedo tienen los marines de perder hombres que solo enviaron a 2 a la muerte? ¡Qué decepcionante! Las palabras de Cracker estaban cargadas de desprecio y burla. Para los piratas poderosos, especialmente aquellos con recompensas superiores a los 100 millones, el miedo era un concepto desconocido. No se inmutaban ni siquiera ante un almirante de la marina. Los piratas con recompensas superiores a 300 o 500 millones eran prácticamente intocables y vivían con sus propias reglas. Aunque Cracker conocía la reputación de Ian, esa información le importaba poco. Incluso si el mismísimo almirante de flota se le presentara, no dudaría en luchar. El pequeño velero de Ian y el barco pirata de Cracker se acercaron, maniobrando cuidadosamente para evitar una colisión.
Gracias a la Fua Fua no Mi, Ian pudo manipular el peso del barco, lo que le permitió una mayor maniobrabilidad incluso en el clima traicionero del Nuevo Mundo. Antes de que las dos naves pudieran alinearse completamente, la figura con bigote en la nave de Cracker saltó en el aire y aterrizó con gracia en la nave de Ian. Charlotte Cracker, una de las comandantes dulces de los piratas de Big Mom, portadora de la fruta galleta, supongo que esta no es tu verdadera forma. Cracker prefirió ocultarse tras una armadura de galleta. El rostro de su cartel de búsqueda no era el suyo. Parece que los llamados emperadores del mar no me toman en serio, dijo Ian, con su bata blanca ondeando al viento y una expresión gélida en su rostro mientras se dirigía a Cracker. La mano derecha de Ian crepitó con electricidad. Antes de que Cracker pudiera reaccionar, una devastadora explosión de relámpagos y fuerza explosiva lo impactó. Los ojos de Cracker se abrieron de par en par, conmocionado, cuando el ataque lo lanzó hacia atrás, salpicando sangre por el aire. El repugnante crujido de huesos rotos resonó mientras se quedaba sin habla. En un instante, se convirtió en un proyectil que surcaba el cielo, un arco carmesí contra el fondo azul, antes de precipitarse al océano distante. El silencio invadió la escena. Los piratas miraban con incredulidad, con los ojos abiertos por la sorpresa. Una de las comandantes dulces, una alta ejecutiva de los piratas de Big Mom, Charlotte Cracker, con una recompensa superior a los 800 millones de bayas, acababa de ser aniquilada. Cracker incluso se había enfrentado a almirantes de la marina. Sin embargo, Ian lo había eliminado de un solo golpe. Era impensable. ¿Cómo podía alguien ser tan poderoso? Mientras observaban en silencio, atónitos, el cuerpo de Cracker finalmente desapareció bajo las olas, tragado por el vasto océano. Ian ni siquiera miró al caído comandante dulce. Navegaban por Totoland, territorio de Big Mom, acercándose a Whale Cake Island, el corazón de su dominio. Tasig guiaba el barco por las extrañas aguas. Llamarlo mar era un nombre inapropiado. El agua era de un púrpura vibrante, como jugo de uva, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, con un aspecto empalagoso. El mar es puro jugo. Este lugar es increíble, exclamó Tasigi, maravillada ante la extraña vista. Nunca había visto nada igual. Incluso Ian estaba intrigado. Parece que casi todos los usuarios de frutas del diablo en los piratas de Big Mom tienen un poder relacionado con la comida, ¿verdad? Crema, jugo, no tenemos información detallada, pero la mayor parte de la información que hemos reunido hasta ahora sugiere que ese es el caso, respondió Tasigi en voz baja, parándose a su lado. Ian asintió con un destello de interés en sus ojos. Mientras continuaban navegando, el mar cambió de color una vez más, transformándose de jugo púrpura en un jarabe espeso y dorado. Habían llegado al mar de caramelo, cerca de la isla Whale Cake. El viscoso jarabe ralentizó considerablemente su avance. Ian no tenía prisa. Había aprovechado la oportunidad para capturar y examinar a varios omies de cada isla por la que pasaban. Estos eran los seres artificiales creados por la fruta Sorusor de Big Mom, imbuidos con fragmentos de almas. Esta peculiar habilidad podía otorgar sensibilidad a objetos inanimados, convirtiéndolos en seres antropomórficos. Ian no se había olvidado de la fruta del diablo de Big Mom. Había estado en su lista de objetivos durante algún tiempo. Por eso había atacado a Brook, con su fruta Yomi Yomi, y a Perona, con su fruta Oro Oro, allá en el Triángulo de Florian. Sin embargo, sus poderes le habían sido de poca utilidad. Por favor, no me mates. Solo soy un pobre pastelito. No me comas. Por favor, perdóname. Varios omies basados en la comida suplicaron por sus vidas, y sus expresiones transmitían un miedo genuino. Interesante. Parecen pasteles comunes y corrientes, pero poseen emociones y habla humanas. Ian examinó a los omies con curiosidad antes de usar su absorción de almas para devorarlas. Ian había devorado sus almas, convirtiéndolas en comida común. Sin que nadie se diera cuenta, Ian también había usado su habilidad de fruta flotante para envolver cada isla que pasaban. Totoland constaba de 34 islas, cada una con una temática gastronómica diferente, con Whale Cake Island en el centro. Como eran relativamente pequeñas, no más grandes que un pueblo mediano, podía controlarlas fácilmente. Este fue su regalo para Big Mom. Ese tipo, no puede ser, ¿cómo es posible? Uno de los piratas miró fijamente a Ian con voz temblorosa. Gotas de sudor se formaron en su frente. ¿No crees que ese tipo se parece a? Ahora que lo mencionas, me resulta familiar. Los demás piratas a su alrededor volvieron su atención hacia Ian. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, al comprenderlo. No lo habían considerado antes, porque parecía imposible.
Un vicealmirante de la Marina. Muchos que no habían visto a Ian antes lo miraban fijamente, con expresiones que pasaban de la confusión a la conmoción y el horror. Un sudor frío les corría por la frente. Solo unos pocos, desconocidos para él, permanecieron desconcertados. Eso es, ya lo recuerdo. Eso es el diablo de alas negras. El nombre quedó en el aire, silenciando a la multitud. Incluso quienes no lo reconocían habían oído hablar del diablo de alas negras. Su nombre se había escuchado últimamente por todo Grand Line. Un vicealmirante de la Marina. El hombre que había derrotado a varios señores de la guerra y piratas legendarios, incluso enfrentándose a Cairo de las Bestias. Incluso sin su abrigo de marine, su atuendo blanco, su máscara demoníaca y sus marcas en forma de lágrima eran inconfundibles. El demonio de alas negras. Maldita sea. ¿Cómo es posible? ¿Un vicealmirante de la Marina, es una emboscada? ¿Planean los marines declararle la guerra a Big Mom? El pánico cundió entre la multitud. Nadie quería verse atrapado en el fuego cruzado de una guerra entre los marines y un yonko. Esto no era cosa de risa. Isla de la Tarta entera, Ciudad Dulce. Big Mom, Charlotte Linlin, estaba celebrando su fiesta del té de la tarde. Era una escena extraña. La comida en la mesa, incluyendo varios dulces, saltaba y parloteaba como criaturas vivientes. ¿Crema? Listo. ¿Fruta? Listo. Criaturas extrañas y humanos comunes rodearon a Big Mom. Mamá, los otros 3 comandantes dulces han llegado. Solo estamos esperando a Cracker. Mamá, hace tiempo que los 4 no están juntos. ¿Cracker aún no ha vuelto? Los ojos de Big Mom se entrecerraron, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Tenía un mal presentimiento. Cracker era su 10º hijo, uno de sus comandantes dulces. Podía plantar cara incluso a un almirante de la Marina, sobre todo en su territorio, Tierra Toto. Ahuyentar a un solo vicealmirante no debería haber sido un problema. Lidiar con un solo vicealmirante no debería llevar tanto tiempo. ¿Cuándo se volvió tan lento? Smoothie, otra comandante dulce, con una recompensa de 932 millones de bayas, incluso mayor que la de Cracker, se acercó, llevándola con gracia con sus largas piernas. Cracker-sama debería volver pronto. Es uno de nuestros comandantes. Tratar con un vicealmirante debería ser pan comido. En efecto. Los demás ministros intervinieron, y sus palabras calmaron las preocupaciones de Big Mom. Era extraño que no hubiera respondido ni enviado ningún mensaje, pero la posibilidad de un accidente parecía remota. Sin embargo, al instante siguiente, se escuchó un alboroto en la distancia. La conmoción se extendió rápidamente, llegando a oídos de Big Mom, con palabras cargadas de sorpresa e incredulidad. Mamá. Cracker-sama, ha sido derrotado. Un mensajero jadeante se tambaleó ante Big Mom, cayendo de rodillas y con el rostro pálido de miedo. ¿Qué dijiste? El borde de Whole Cake Island. Todos los piratas de Big Mom se habían reunido, rodeando a su capitana, Charlotte Linlin. Llegamos, mamá. Totoland estaba bajo vigilancia constante, tanto en la superficie como bajo el mar. El rumbo del barco de Ian había sido monitoreado de cerca y reportado a Big Mom. De verdad vino. El diablo de alas negras. Big Mom levantó lentamente la cabeza, con una expresión escalofriante en su rostro, enviando escalofríos por las espinas de quienes la rodeaban. Uno de los ministros a su lado tragó saliva con nerviosismo. Mamá está enfadada. Ni siquiera los marines se salvarían. ¿Vamos a entrar en guerra con el cuartel general de los marines? Varios ministros susurraban entre sí, con rostros sombríos. Incluso si hubiera derrotado a un comandante dulce y a varios señores de la guerra, aventurarse en el territorio de Big Mom era un suicidio. Tenían 3 comandantes dulces y a la mismísima Big Mom. Lo que les preocupaba eran las posibles consecuencias. ¿Tomaría el cuartel general de la Marina represalias por la muerte de Ian, escalando el conflicto hasta convertirlo en una guerra a gran escala entre la Marina y un yonko? Sería un desastre. El pequeño barco de Ian atracó en el borde de Whole Cake Island. Se quedó de pie en la proa, con la mirada fija en la isla y los piratas de Big Mom reunidos. Tashigi respiró hondo. Por fin habían llegado. Un enorme ejército de piratas se extendía ante ellos, un mar de rostros, sin las filas organizadas de los marines, pero su gran número y su aura amenazante eran abrumadores. Para formar parte de una tripulación de los yonko, uno debía ser excepcionalmente fuerte. Cada uno de estos piratas podía causar estragos en los 4 azules, e incluso en la primera mitad del Grand Line. Los piratas con recompensas superiores a los 100 millones de bayas abundaban aquí.
Ian recorrió con la mirada a la multitud, reconociendo numerosos rostros en los carteles de Se Busca. Totoland estaba bajo vigilancia constante. Infiltrarse por mar era prácticamente imposible. Había que acercarse por aire o por agua para tener alguna posibilidad. Así que, el diablo de alas negras, ¿había venido solo? Este tipo. Toda la isla Cake era su base de operaciones. No solo estaban presentes todos los comandantes y oficiales de Sweet, sino que el poder de Big Mom era prácticamente inigualable. Controlaba toda la isla, sus edificios, incluso la tierra y el cielo. Katakuri, el más fuerte de los dulces comandantes, estaba al frente, lanzando gomitas al aire y atrapándolas, con los ojos entrecerrados y la mirada fija en Ian. Charlotte Katakuri, dulce comandante, recompensa. 1.000 millones, 57 millones de vallas. El hombre que ha dominado el Aki de observación casi al límite. Me pregunto a cuántas almas equivale tu fuerza. Katakuri, usuario de la fruta Mochi Mochi, podía vislumbrar brevemente el futuro, al igual que la capacidad de Roger para escuchar la voz de todas las cosas y la de Fujitora para percibir todo a su alrededor. Todas estas eran manifestaciones de un Aki de observación altamente desarrollado. La mirada de Katakuri se agudizó, sus ojos fijos en Ian, su Aki de observación llevado al límite. Sin embargo, no podía vislumbrar el futuro de Ian. Esto significaba que su propia alma, su espíritu, su Aki, eran inferiores. Admiro tu valentía al venir aquí sola. Pero ya que estás aquí, supongo que estás preparada para morir. Cuanto más observaba, más incómodo se sentía Katakuri. Este era un loco. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.